Buenas tardes a todas y a todos. María José Gil, diputada regional del Partido Popular, y Miguel Ángel de la Torre, subdelegado de Defensa para LUEX. Es siempre un motivo de alegría contar con vosotros en nuestro ciclo de conferencias. Gracias por habernos hecho hueco en vuestras agendas. Después del parón de Semana Santa, es un placer darles de nuevo la bienvenida a este ciclo de conferencias de ALUEX, un espacio de encuentro para el conocimiento, para la historia y para la cultura que tanto nos enriquece como sociedad. Antes de comenzar, queremos agradecer de forma breve pero sincera el apoyo de las entidades que hacen posible que estemos aquí una tarde más. La Diputación de Albacete por abrirnos las puertas de su casa, la Fundación Global Caja por su incansable apoyo y la Tribuna de Albacete por su constante difusión de nuestras actividades. Aprovecho también para recordarles que pueden colaborar con ALUEX haciéndose socios. Por una aportación simbólica anual contribuirán a que sigamos impulsando iniciativas culturales como esta, abiertas a toda la ciudadanía. Hoy tenemos el honor de contar con una figura de referencia en el ámbito de la historia. Tenemos aquí a don Aurelio Pretel Marín, doctor en Historia, que ha dedicado toda una vida al estudio y la docencia. Fue profesor durante décadas en Albacete, tanto en enseñanza media como también en la universidad, y ha desarrollado una intensa labor investigadora centrada especialmente en la historia medieval de nuestra provincia y también de los territorios cercanos, habiendo sido miembro de la Sociedad Española de Estudios Medievales y del Instituto de Estudios Albacetenses, del que fue fundador director entre 1978 y 1987. Su conocimiento sobre el antiguo señorío de Villena y la evolución histórica de esta zona lo convierten en una voz autorizada para comprender mejor nuestro pasado. Autor de numerosos libros, artículos y conferencias, su trabajo ha contribuido de manera decisiva a poner en valor la historia de Albacete y de su entorno. La conferencia que hoy nos presenta lleva por título Viaje por los castillos del Estado medieval de Villena, una propuesta que nos invita a recorrer no solo espacios físicos, sino también momentos claves para nuestra historia. A través de este viaje descubriremos la importancia estratégica, militar y simbólica de estas fortalezas, así como su evolución a lo largo de la Edad Media y su papel en la configuración del territorio. Una oportunidad única para mirar nuestro paisaje con otros ojos, entendiendo que cada castillo, cada piedra, guarda una historia que forman parte de lo que hoy todos somos. Déjense envolver por la magia de la Edad Media y nuestros castillos, porque les dejo con el experto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, por esa presentación tan estudiada y tan elogiosa, inmerecidamente elogiosa, diría yo. Gracias a Luis, a Juan José y a todo su equipo directivo, y gracias a ustedes también por su presencia, por su reincidencia, diría yo, porque son capaces de aguantar lo que no está escrito. Y dicho esto, vamos a empezar cuanto antes con el tema que nos trae aquí, que es un viaje a uña de caballo por los castillos del antiguo señorío de Villena, el estado medieval, señorío en la época de los Manuel, después marquesado, después ducado de Villena, en fin, tiene distintas denominaciones a lo largo de los 250 años que dura su andadura medieval, y que vamos a intentar abordar de dos maneras distintas. Al principio haremos una pasada diacrónica conforme va avanzando el tiempo, porque el estado de Villena no es siempre el mismo y va cambiando. Y en segundo lugar terminaremos haciendo una visión sincrónica de cómo están los castillos en la actualidad y qué se puede hacer con un castillo, que me parece que también tiene su interés, aparte ya de lo puramente histórico y medieval. Bien, el primer narrador, el primer novelista y uno de los autores principales de la literatura castellana medieval
don Juan Manuel, el autor del famoso Conde Lucanor, entre otros muchos libros, nos presenta el origen del señorío de Villena, que es el señorío que fundó su padre y que él engrandeció y fortificó como una mezcla de leyenda, cuento, en el que abundan los ingredientes artúricos, como la espada mágica, que en este caso fue la que Fernando III, su abuelo, cedió a su padre. No faltan tampoco los cuentos tipo Cenicienta o tipo Blancanieves, como el Hada Mala, que en este caso es la mujer de Alfonso X el Sabio. Y no falta tampoco los sueños mágicos, como los de su abuela, Beatriz de Suabia o Beatriz de Stauffen, que soñó, vio en sueños a dos ángeles, uno primero que le predijo que su hijo mayor, el futuro Alfonso X el Sabio, cuando estaba embarazada, iba a llenar el reino de guerras y de desastres, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando ya no pensaba tener hijos, quedó embarazada de nuevo del hijo menor, que es el infante don Manuel, al cual otro ángel le predijo que sería el caballero perfecto que se serviría para arreglar los desastres que iba a ocasionar su hijo mayor y que será el fundador de la Casa Manuel. Habla del diseño del escudo con una mano alada que él dice que la representa al ángel. En realidad es un símbolo parlante, mano ala, Manuel. Manuel, pero bueno, don Juan Manuel lo reviste de una poesía y de un misterio que le da una categoría literaria monumental. Y entre esos cuentos pues, está el origen del nacimiento del estado de Villena en un supuesto reino musulmán conquistado a los moros y entregado al infante don Manuel en compensación de un reino mucho mayor que iba a ser el de Murcia y que no le entregaron por distintas circunstancias. Bueno, ese cuento, que es la alofra, se extendía a la comarca de Elche, desde Santa Pola, Elche, el Hondo de Elche, todo esto, aunque en realidad ya veremos que fue un poco mayor que todo eso. ¿Qué es la realidad histórica de ese primer señorío de Villena? Pues es un infantado, una panache. Una panache es un territorio que se cede a los hijos de los reyes, a un hijo de un rey que no tiene derecho a heredar el reino, pero se le concede para que viva y para que tenga un patrimonio propio, con la condición de que al no tener sucesión vuelva de nuevo a ser propiedad de la corona. Esto es el apanage, el estado de Villena, que se concede a don Manuel y a su mujer, la infanta Constanza de Aragón, para evitar una guerra entre Castilla y Aragón, porque los dos reinos llegan ocupando territorios musulmanes y hasta el Tratado de Almirra los dos son capaces de sobrepasar los límites que se habían establecido en Cazorla y para evitar una guerra pues se concede este territorio que ya era de don Manuel en 1262 cuando se delimita el primer obispado de Cartagena-Murcia y se dice que contiene Cartagena con Petrel, Esax e Villena en la tierra de don Manuel nuestro hermano, como parte con la tierra del rey de Aragón, Eval de Ayora, hasta Cofruentes. Cofruentes es el actual Cofrentes. Son castillos, en su gran mayoría, de origen musulmán, construidos con materiales muy pobres, tapial, encofrado, y cal y yeso, que han sido recuperados por Castilla después del Tratado de Almirra y que acaban en manos de don Manuel o de algunos vasallos suyos, porque se crea una especie de constelación de pequeños señoríos sometidos feudalmente a don Manuel para evitar simplemente la guerra entre las dos coronas por el Tratado de Soria y de Alcaraz en 1265. Durante mucho tiempo las relaciones entre los dos consuegros, es decir, entre Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla, pues el suegro y el yerno, estuvieron a punto de romperse y como consecuencia nace este señorío. Después de la revuelta mudéjar, Villena será la nueva capital, con comillas, porque no hay capitales, pero sí hay lugares preferidos, y sustituirá a Elche, que era el pueblo principal hasta ese momento,
a la cabeza del viejo señorío al que dará su nombre y que será repoblada por el infante don Manuel, pero la verdad es que don Manuel, que también adquiere por entonces la villa de Almansa, no se sabe ni cómo, pero también le concede fueros, la verdad es que en este momento don Manuel no tiene ni dinero ni tiempo para preocuparse de hacer castillos. Eso será su hijo, posteriormente, el que se encargue de hacerlos. En 1282, don Manuel traiciona a su hermano, Alfonso X el Sabio, en las Cortes de Valladolid, y entre él y otros cuantos nobles y la propia mujer de Alfonso X le quitan el reino directamente. Le quitan el reino y se lo entregan al infante don Sancho, el futuro Sancho IV, que, agradecido a su tío por la sentencia de Valladolid, le va a entregar algunos pueblos. Mientras tanto, don Manuel ha ido ganando estos territorios, como son Chinchilla, la villa de Bes, Almansa, que ya la tenía antes, Jorquera y Isoyellín, que no sabemos exactamente cuándo los adquiere, pero sí que los tiene antes de morir el infante don Manuel. De estos pueblos, el más importante posiblemente, y la nueva capital dentro de que no hay capital, es precisamente Chinchilla, un castillo muy fuerte, o mejor dicho, una ciudad muy fuerte, una población muy fuerte, tenga o no tenga castillo, porque no sabemos ni dónde estaba el castillo antiguo de Chinchilla. Esto es muy normal. Los castillos antiguos desaparecerán casi permanentemente y serán renovados o remozados por los sucesivos señores de Villena. Chinchilla, desde luego, es capaz de resistir la invasión aragonesa de 1296, que elimina todo el reino de Murcia prácticamente y lo pasa a propiedad de Aragón. Desde luego, la principal defensa de Chinchilla no está en el castillo, está en sus murallas y está sobre todo en su altura. Las defensas naturales serán mucho más importantes incluso que las obras de fortificación. Algunos, junto con Chinchilla, pasarán al estado de los Manuel unos cuantos castillos, 4 castillos más, entre ellos seguramente Higueruela, el castillo de Carcelén, quizá Montealegre, aunque esto no está nada claro, y algunos que no sabemos ni dónde estaban. Por ejemplo, el de Albacete. En Albacete sabemos que hubo un castillo anterior, muy anterior, un castillo musulmán, dice el Castellum Quodvocatur Albacete, que había sido concedido por Fernando III al conquistarlo al concejo de Alarcón. Lo que no sabemos es dónde está. En realidad tenemos documentados 3 castillos sucesivos en Albacete y no sabemos dónde estaba. Bueno, algunos sí lo sabemos, pero este primer castillo no sabemos si estaba aquí, en lo que actualmente es la Plaza de las Carretas, o en los alrededores del Depósito del Sol, es decir, en esa elevación, o bien estaba aquí donde aparece luego en la Baja Edad Media aparece el Cerrillo del Castillo Viejo, que es el Cerrillo de San Juan. El Cerrillo de San Juan. Ahora bien, ¿cómo de viejo era este Castillo Viejo? Pues no lo sabemos. Desde luego yo creo que pudo ser perfectamente el castillo musulmán, pero lo más normal es que fuera un castillo construido después de la conquista o reparado después de la conquista, que estaría ahí, más o menos en el lugar que hoy ocupa la Plaza de la Virgen de los Llanos, y junto a él se haría una de las primeras iglesias, que tampoco es la primera exactamente, que sería la iglesia de San Juan. Además de esto, habría después otra iglesia, la iglesia vieja que le llaman, que esa estaría ya en la actual Villa Cerrada. De todas formas, ahí aparece claramente un espacio vacío que yo creo que era ocupado por el Castillo Viejo de Albacete. Y algunos que ya peinamos canas o quisiéramos peinarlas, nos acordamos de esa subida, de esa rampa, la subida de San Juan o la bajada de San Juan, con esos escalones y esas casas pequeñas que circundaban el palacio, el castillo. Pero además, don Manuel adquirió en los últimos años de su vida otras posesiones ya muy lejos de este territorio. Por ejemplo, el castillo de Escalona, que se lo dio todavía Alfonso X, su hermano, a cambio del Valle de Ayora, que hubo de ceder a Aragón mediante un compromiso.
Y más tarde ya el propio infante don Sancho le cedió el castillo de Peñafiel. En Escalona nació don Juan Manuel, el castillo de Peñafiel ya está más retirado, está en el centro de Castilla. Y de hecho aquí tenemos los castillos y los pueblos que pertenecieron a don Manuel, que van desde Peñafiel hasta Elche y Santa Pola, en una sucesión de castillos. Con razón decía luego don Juan Manuel a su hijo que gracias a Dios tenemos tanta tierra que podemos dormir cada noche en un castillo nuestro entre el Mediterráneo y el Mar del Norte, el Mar Cantábrico. Y será don Juan Manuel el que verdaderamente repueble este territorio y construya castillos. En 1305, además, don Juan Manuel dobla el espacio que había heredado. Ciertamente, en esta fecha, el señorío de Villena ha perdido a manos de los aragoneses todo este pedazo. Es decir, el pedazo sureste, el antiguo señorío de origen alicantino, se ha perdido y ya no forma parte del señorío de Villena. En cambio, don Juan Manuel va a conseguir este otro territorio que es el término, el alfoz de Alarcón, que duplica prácticamente el que había conseguido su padre con Almansa, Chinchilla, etcétera, etcétera. Es decir, el señorío se va desplazando hacia el noroeste desde su primitivo origen alicantino. Y entre ellos, pues, consigue fundamentalmente el gran castillo, la gran fortaleza de Alarcón, que la había conquistado Alfonso VIII, pero que prácticamente era un castillo muy fuerte en medio de un territorio vacío. Aquí tienen ya la herencia de don Juan Manuel, la herencia de don Manuel, más el añadido de Alarcón. Son los concejos principales ya Chinchilla y Alarcón. El señorío de Villena funcionará a partir de ahora con dos partidos, como le llaman. El partido del Obispado de Cuenca, el del norte, con Alarcón, Iniesta, Belmonte. Jorquera aquí está mal señalado, porque Jorquera en realidad pertenecía al partido del sur, es decir, al partido de Cartagena, del Obispado de Cartagena. Alarcón es una villa en realidad pequeña, nunca fue demasiado grande, es un cuartel. Alarcón es una fortaleza militar de primera importancia, que de hecho nunca la tomó nadie, porque bueno, está protegida por la naturaleza, está en medio del Júcar, en un meandro donde hay pues, una bastida, es decir, una serie de calles perpendiculares o paralelas cortadas por otras perpendiculares y amuralladas en gran parte de su contorno y conteniendo fortalezas tanto dentro de la misma muralla como fuera de la muralla. Puertas de la muralla, el castillo principal. Todo esto hay que advertirlo, no corresponde exactamente a la época de don Manuel. Muchas de estas obras serán realizadas después por los sucesivos señores de Villena. Por ejemplo, el castillo de Alarcón tiene reformas importantes, aunque Alarcón es de lo menos retocado de todo el territorio. Y además de esas, digamos, obras interiores, Alarcón presenta obras exteriores alrededor de su perímetro. Por ejemplo, bueno, este es el torreón principal, la torre del homenaje, donde está actualmente el parador de turismo, el Alarconcillo, que este sí sabemos que lo hace don Juan Manuel, y la Torre del Campo, que posiblemente corresponda al siglo XII. Y aquí tenemos uno de los poquísimos escudos de don Juan Manuel que se han conservado en todo su territorio. Pero esto es Alarcón. Pero su término tiene muchas aldeas muy poco pobladas y además está vacío totalmente en la mitad sur. ¿Por qué? Porque había sido una zona de frontera donde los moros no dejaban ni respirar. De hecho, Alarcón no pudo ni celebrar siquiera el mercado que se le había concedido por miedo de los moros que estaban muy cerca. Tendrá que llevárselo al norte, a la aldea de Cervera, para poder celebrar el mercado. Todo el sur está desprovisto. En realidad, Alarcón no tiene ni término. Cuando Alfonso VIII lo conquista, en el fuero de Alarcón, que es este de aquí abajo, dice que le da un espacio alrededor donde pueden atacar a los moros y tomar el botín que quieran. Y le señala una serie de lugares, como son, por ejemplo, La Roda o Iniesta, pero no están poblados, son lugares, referencias geográficas, para que ataquen a los moros, no para que lo tengan como tales aldeas. Dentro de este territorio, además, hay fortalezas que no pertenecen a Alarcón, o bien porque son de la caballería de Alarcón, de algunos señores de Alarcón,
o bien porque pertenecen a órdenes militares o a otros territorios. Por ejemplo, el castillo, la encomienda de Haro, el castillo de Haro, al cual pertenecen varias aldeas, luego Rada de Haro, Villascusa de Haro, etcétera, etcétera, que nacerán después dentro de la encomienda. Por cierto, encomienda que le concedió la Orden de Santiago a don Manuel antes de que llegara don Juan Manuel a poseer el territorio. O, por ejemplo, bueno, esto es de la Orden de Santiago, pero tenemos una orden marinera, extrañamente, que tendrá la encomienda de Santiago el Quebrado. Santiago el Quebrado se llamaba el Quebrado simplemente, y aquí se creará un castillo que recibe el nombre de Santiago de la Torre en el límite de Alarcón con el concejo de Alcaraz. Don Juan Manuel es un convencido de la necesidad de hacer castillos. Para él los castillos son no solo la representación simbólica del poder señorial, sino además la garantía de poder conservar todo lo que tiene. Dice textualmente: sobre todas las cosas le cumple mucho al Señor que haya muy buenas fortalezas, que a todas las otras cosas se pueden haber en menos tiempo y más ligeramente. Y débela saber porque en la tierra del gran Señor a fortalezas, es suya la fortaleza y fará él mucho de lo que quisiere en la vecindad que no es suya. Es decir, está hablando de logística y de estrategia total. Y dice además, porque por las rentas se acrecientan los haberes y se mantienen los señores y las fortalezas y los amigos y los vasallos. Él tiene alrededor toda una corte de señores que van haciendo castillos y que contribuyen a reforzar el señorío. Estos castillos pues, van a servir muchas veces de fianza en los convenios internacionales con Aragón. Por ejemplo, es muy normal que se entregue el castillo de Almansa y el de Villena a un alcaide aragonés, o al revés, sobre el castillo, por ejemplo, de Ayora o el de Cofrentes, se entregará a un alcaide de don Juan Manuel. Uno de los lugares, posiblemente estuvo don Juan Manuel pensando colocar allí su nueva capital, sería el castillo de Villarejo de Fuentes. No tiene este aspecto, ni esta ni casi ninguna. Casi todos los castillos fueron luego rehechos y remozados por sucesivos señores, como en este caso pudieron ser los Ruiz de Alarcón o los Pacheco, que compraron en 1429, el padre de Juan Pacheco compró este territorio, la madre, mejor dicho. Este es Villarejo de Fuentes. Y además empieza a fundar nuevas pueblas, de momento reparando los castillos que había y amurallando villas. Este es muy interesante, dice en 1317, en esta era principió don Juan a amurallar murum et castrum de castillo, es decir, el muro y el castillo del castillo. Es decir, dentro del castillo hay un castillo. Ahora veremos por qué. El castillo es este de aquí, que este es el castillo moderno, el de Juan Pacheco, el del siglo XV. El castillo anterior no sabemos ni dónde estaba. Se dice, y yo no estoy de acuerdo, se dice que estaba debajo, que es esta obra que hay aquí abajo y que está debajo justamente del castillo de Juan Pacheco. Pero bueno, de esto ya hablaremos más despacio. No sabemos dónde estaba en realidad ese primer castillo del castillo de Garcimuñoz, que tiene mucha historia antes de llegar los Manuel. Ya en tiempos era el castillo musulmán de March Jamal, o sea, el prado, el pantano de Jamal, y luego pues fue el castillo del caballero Garcimuñoz, que era uno de los servidores de Alfonso VIII, y ahora pues se queda con el castillo. Todo el mundo le llama el castillo, simplemente, aunque ya veremos que tendrá otro nombre también. Será el castillo de don Fernando, cuando don Juan Manuel decide ponerle como el nombre de su hijo. Es decir, su hijo y heredero, que será el que conserve. No sabemos si el castillo estaba aquí, en el Cerro de San Juan. Fíjense la distancia que hay. Este es el castillo de Pacheco, pero está en la otra punta del pueblo. No sabemos si está aquí. Yo creo que esto puede pertenecer al castillo o al ábside de la iglesia de San Juan. Más bien no, porque está separado de la iglesia. O aquí en otro cerro que hay cerca, el de la Raposilla, donde dice don Juan que hay una hoz, la hoz del castillo, donde nace el arroyo de Alcañabate. Voy muy deprisa, pero no tengo más remedio. Garcimuñoz es el lugar preferido de residencia del señor, que lo convierte en su capital, de hecho, en el obispado de Cuenca, sobre todo por la abundancia de caza. Dice que el arroyo de Alcañabate entra en Záncar en el Provencio
y este es muy buen arroyo de caza y va por muy buena tierra y muy llana. Don Juan Manuel se conoce palmo a palmo todos los territorios que ha heredado y los que va incorporando, porque va comprando territorios. Otra de las razones fundamentales por las que don Juan Manuel prefiere el castillo de García Muñoz es simplemente por la antipatía que le inspira la caballería que vive en Alarcón. Es algo parecido a lo que ocurre con Albacete y Chinchilla. Don Juan Manuel prefiere 1000 veces vivir en Albacete o pasar por Albacete antes que subir a Chinchilla, donde la oligarquía pues, le resulta profundamente antipática. De hecho, García Muñoz y Albacete tienen una historia bastante paralela. En García Muñoz, en concreto, don Juan Manuel se empeña en hacer una puebla. Trae moros del Reino de Valencia para que lo pongan en funcionamiento, trae judíos, crea unas condiciones económicas importantes. García Muñoz tendrá una aljama de judíos importante, una aljama de moros que trabajan en las obras del pueblo y en la agricultura y, por supuesto, también cristianos a los cuales concede el fuero de las leyes, un fuero que equipara a los vecinos normales y corrientes con la caballería y, de hecho, prohíbe que la caballería pueda tener el poder político en el ayuntamiento, con lo cual este fuero se va a repetir y va a ser un modelo adoptado en el resto del señorío. Además de esto, pues don Juan Manuel construye castillos en Montalvo, en Belmonte, aunque de estos castillos que eran de yeso y de materiales débiles quedan muy poquito. Esto es lo que se conserva. Vamos a ver, esto es Belmonte, ahí tenemos el castillo que hará mucho después Juan Pacheco y este es el castillo de don Juan Manuel. Ahora mismo tenemos que contentarnos con las reconstrucciones en 3D por vía informática que han hecho algunos especialistas. También construye los castillos de Cifuentes, Palazuelos y Trillo, que son pueblos que él ha comprado. Son nuevas adquisiciones que se van incorporando, no exactamente al señorío, porque no forman parte del señorío, pero son señoríos anejos al señorío de Juan Manuel. Y empieza a fortificarlos. Dice, incipit dominus Johannes murare Palazuelos in febrario. Empezó a construir palazuelos en febrero de 1318. Y en 1324... Castrum de Cezontibus e Opus del Arconcillo, es decir, el castillo de Cifuentes y la obra del Alarconcillo, que es el castillo pequeño que hay al lado de Alarcón. Y también en la zona norte, Salmerón, Alcocer, Palazuelos, una parte del Infantado de Huete, una parte de la Alcarria. Y además, bueno, aquí tienen algunos castillos donde don Juan Manuel hace grandes construcciones. Y luego abajo tienen el castillo de Puebla de la Almenara, que lo empezó don Juan Manuel durante una guerra contra el rey y tuvo que parar las obras porque el rey le obligó a parar las obras porque tenía miedo de su poder. De hecho, don Juan Manuel mantuvo 3 guerras contra el rey de Castilla, es decir, fue un personaje bastante rebelde y tormentoso. Y tenía su razón también, porque el rey de Castilla era Alfonso XI, que fumaba en pipa. En el Partido del Sur del Marquesado promoverá también muchas pueblas en todos los lugares donde hay agua, ordenará que se empiece una puebla y que empieza a desarrollarse la agricultura. Y dentro de esto, pues hará canalizaciones, en Iniesta, por ejemplo. Dice que el arroyo de Iniesta no corría, pero ahora ya corre. O en Albacete, posiblemente, donde se canaliza el agua a través del río de Don Juan, que viene a parar al Albacete y que se la lleva luego hacia Chinchilla. O en Alpera, que es donde mejor documentado está. Todo este documento, aquí abajo está la firma autógrafa de don Juan, yo, don Joan, y en este documento pues se especifica la obra de llevar el agua que sobraba en Alpera al pantano de Almansa, que empieza a funcionar a partir de este momento. Es una balsa todavía, no es el pantano que conocemos después, pero de esto se ha conservado la acequia todavía, y ya no se ha conservado el castillo de Alpera, que está en ruinas. Las multas que se cobran por mala utilización de esta acequia van a parar a construir el castillo de Alpera y el castillo de Almansa. También don Juan Manuel coloca hombres de confianza al frente de algunas poblaciones y les da la misión de construir castillos. Por ejemplo, a Diego Fernández de Cuenca, Diego Fernández de Cuenca, he puesto Pedro, pero es Diego, que hace el señor de Minaya, o por ejemplo,
Carcelén y Montealegre, que van a entregarlos a su propio hijo bastardo, a Sancho Manuel, que será señor de Carcelén y Montealegre. O, por ejemplo, los Calvillo de Murcia, que son vasallos suyos de Murcia, los trae y les concede los señoríos de Ontur y Albatana, donde había castillos viejos que van a ser un poco remozados a partir de ahora. Y otro detalle importante de don Juan Manuel es la creación de villanuevas. Villanuevas, que es un término muy conocido y que no se dan solamente aquí en Albacete. Villanuevas son nuevas poblaciones que se crean generalmente junto a una población antigua, pero ya con un plano ortogonal de calles paralelas cortadas por otras calles perpendiculares. Y tenemos el caso clarísimo de la Villanueva de Albacete, que antes de llamarse Villa Cerrada se llamaba la Villanueva. Y después se llamó Villamurada o Villacerrada también, pero primero fue la Villanueva, que era un espacio amurallado cerca del Castillo Viejo, cerca del Cerrillo de San Juan, en el cual se accedía mediante espolones. Estos espolones que son, supongo que alguien los recordará todavía, los espolones que iban desde la calle La Cava, la calle La Cava, desde la calle La Cava y de la de enfrente, y que La Cava, por ejemplo, aquí, la calle La Cava no es ni más ni menos que el foso, o sea, un espacio cavado al pie de las murallas para aumentar la altura de la muralla, simplemente. Esta es la Villanueva de Albacete. Y Garcimuñoz, que es otra Villanueva, donde aquí es donde yo calculo que podría estar el castillo antiguo. Este es el castillo moderno, el de Juan Pacheco, y luego, para que Garcimuñoz tenga provisión de agua, va a crear va a crear un canat, es decir, un canal capaz de sacar agua del centro de la montaña a través de un túnel, de una galería filtrante que la saca a un depósito del que se ha surtido Garcimuñoz hasta el año 70 y tantos. Es decir, está creando una población nueva y dotándola de medios de vida. En 1326 creará incluso un convento agustino donde él proyectaba ser enterrado junto con su esposa, con Constanza de Aragón, aunque a la hora de la verdad no se enterrará allí, se enterrará en convento dominico de Peñafiel, donde está su capilla sepulcral. El convento es este, que será pues, uno de los edificios más importantes del señorío de Villena, aunque hoy en día está prácticamente ruinoso. Hay que advertir, ya digo, que ninguna fortaleza conserva el aspecto que tenía en la época de don Juan Manuel. Casi todas, o todas, por decirlo de otra manera, han sido retocadas por Juan Pacheco, que es el verdadero creador del aspecto actual de esos castillos. Tampoco quedan muchos escudos en las obras de los castillos que hizo don Juan Manuel, pero sí que han quedado, curiosamente, en la heráldica municipal de los pueblos. Estas manos aladas que son características, este es el escudo antiguo de Almansa. Estas manos aladas aparecen, como podremos ver, en Almansa, en Villena, en Sax, en Tobarra. Lo que pasa es que se han transformado en un bicho con alas. Pues unas veces es un águila y otras veces, mi opinión, es que, por ejemplo, se ha transformado en el murciélago de Albacete, que a veces aparece como un águila. En mi opinión, este murciélago de Albacete no es ni más ni menos que un ala con un brazo y una espada cruzado con otro ala y otro brazo y otra espada. Que eso puede ser un murciélago o puede ser un águila o puede ser cualquier bicho con alas. Y lo mismo ocurre en el caso de Tobarra. O Iniesta. Iniesta ahora tiene otro escudo, pero en su momento decían en la época de Felipe II, aquí tenemos, este pueblo no tiene escudo. Aquí tenemos un escudo que no sabemos qué es, con un ala y leones, que son precisamente los castillos, las alas y los leones del escudo de don Juan Manuel. Pero no solamente eso, sino que los sucesivos señores de Villena se han dado cuenta de que, en cierto modo, esas armas de don Manuel se han quedado como símbolo del señorío, como símbolo del territorio, y lo incorporan a su propio escudo. Por ejemplo, don Alfonso de Aragón, el primer marqués de Villena, incorpora a sus armas aragonesas o catalanas, que son estas de aquí, incorpora
la mitad del escudo de los Manuel, es decir, la mano alada y el león. Aquí tenemos un escudo que está en el Reino de Valencia, pero que lo incorpora como símbolo del señorío. Y luego tenemos a Juan Pacheco, el segundo marqués de Villena, pero ya del siglo XV, que incorpora también en algunos modelos de escudos un escusón central en el cual aparece un león, un castillo y un ala, una mano alada. Ya no sé si esto lo hace, bueno, aquí también lo tenemos en la colegiata de Belmonte. Ya no sé si esto lo hace para recordando a don Juan Manuel o lo hace porque fuera el escudo de Belmonte. Más bien me imagino lo primero, pero tampoco lo puedo afirmar. Don Juan Manuel, aunque hay mucho de propaganda, era un maestro de la propaganda. Sin embargo, lo que está claro es que consiguió ser amado y respetado por sus vasallos, que es algo que ningún otro señor de Villena en el futuro conseguirá. El marqués don Alfonso de Aragón, por ejemplo, no hará ningún castillo. Estaba siempre sin dinero, intentando sacar dinero debajo de las piedras y, bueno, repara algunos castillos, por ejemplo, los del Cañabate, los de Villena, los de Alarcón, pero reparaciones pequeñas y, eso sí, no se olvida de poner alcaides de su confianza y pagarles un buen sueldo porque tiene miedo de que en un momento determinado los pueblos se le vuelvan en contra. A partir de 1395 los pueblos se le vuelven en contra, Chinchilla se subleva y a continuación casi todos los pueblos, uno detrás de otro, animados por el rey Enrique III, que le quita el marquesado con distintas excusas y da lugar a un primer periodo de cierta estabilidad, bueno, aunque tiene que tomar Chinchilla mediante un cerco, por cierto, utilizando Albacete como como cuartel general. Pero a partir de entonces empieza un periodo de inestabilidad que va a durar 40 años prácticamente, con guerras permanentes entre unos y otros. Por ejemplo, el primer infante de Aragón, estos son los famosos infantes de Aragón de los que habla Jorge Manrique, que dice aquello de ¿qué se fizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se ficieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? Bueno, pues el primero de ellos es precisamente el infante don Enrique de Aragón, que secuestra al rey, le obliga a casarlo con su hermana y le pide en dote el ducado de Villena, marquesado elevado ya al título ducal. No conseguirá tomar posesión de Chinchilla, ni de Garcimuñón, ni de Alarcón, que son los tres pueblos más fuertes, con lo cual prácticamente no llega a conseguir su propósito, que iba mucho más allá incluso. A partir de entonces, pues hay una serie de guerras, la más grande porque es una guerra internacional, una guerra entre el segundo infante de Aragón, rey de Aragón, y el rey de Castilla, será en 1429, un conflicto en el que Villena pues, tendrá, digamos, el papel de avanzada castellana frente a Aragón y en el que pues, los castillos de un lado y de otro, Caudete y Almansa, resultarán pues, muy atacados y las dos poblaciones prácticamente destruidas. Después, desde 1439, el tercer infante de Aragón, que será el rey Juan de Navarra y duque de Peñafiel, se hará cargo del señorío y empezará a distribuir el territorio entre sus allegados, multiplicando prácticamente los pequeños señoríos dentro del señorío y creando una serie de guerras tremendas. Por ejemplo, tenemos a Periáñez, que se encarga de Villena, Villandrando, que se hace cargo de algún pueblo del sur de Cuenca, y, por ejemplo, Pérez de Vivero, que se coge toda la zona del Júcar, desde La Roda, Alcalá del Júcar, Jorquera, hasta Villadevés. Son muchos años de guerra, que no son guerras demasiado fuertes, es más, son, yo diría que guerras campesinas más bien, porque los que atacan no son grandes ejércitos, son el concejo de Albacete y Chinchilla que atacan a Jorquera o la respuesta de Jorquera que roban los trigos y los paños que tenían tendidos las mujeres en los alrededores de Albacete o un ataque para llevarse las colmenas de Alcalá del Júcar, en fin, este tipo de guerra un poco paleta, pero que hace muchísimo daño durante aquellos años. Entre otras, por ejemplo, aquí he puesto uno que ya no existe, que es el castillo de Bolinches, que estaba ahí en el Júcar, y que era un castillo en Bolinches, donde está la piscifactoría ahora.
ahí había un castillo de Albacete, y Albacete tenía una guarnición pequeña en el castillo, y una noche los sorprenden durmiendo y los mandan para Albacete desnudos después de robarles todo lo que tenían. Lo sabemos porque luego dan cuenta de todo lo que les han robado para que Albacete los recompense o los indemnice por todo lo que les han quitado. En este periodo, pues las villas indefensas, como Albacete, que tiene poca muralla, tiene poca fortaleza, pues tienen que recurrir, porque además Albacete ha crecido mucho y se ha desbordado, tiene que recurrir a poner tapias, hacer barreras en las bocas de las calles, 16 calles tapadas con 16 barreras para defenderse de los posibles ataques enemigos, y hacer una barbacana en la puerta, más o menos aquí. Bueno, esto tampoco está ya igual, me imagino que alguno lo recordará también. Esto es la subida hacia Villacerrada, la subida, lo que se llamó la calle La Estrella, porque aquí estaba la Sala de la Estrella, que era el Ayuntamiento de Albacete. Entonces, ahí hacen una barbacana, es decir, una defensa, yo me imagino que sería algo parecido a esto, para impedir la entrada por la puerta. Y de toda esta inestabilidad, el verdadero triunfador será Juan Pacheco, o el doncel del príncipe de Asturias, de Enrique IV, que empieza ya a recibir pueblos, incluso mucho antes de ser marqués de Villena, como por ejemplo, en 1440 recibe varias aldeas de Alcaraz, del Bonillo, Murera, Lezuza y Villanueva de la Fuente, y empieza a construir fortificaciones. Por ejemplo, el castillo de Munera, que empieza a rehacerse a partir de este momento. Más tarde, a partir de 1445, ya será marqués de Villena y empezará a añadir nuevos territorios y reconstruye en muy poco tiempo, reconstruye el marquesado, incluso lo amplía con algunas plazas, como por ejemplo Jumilla, que se la arrebata a Pedro Fajardo, o por ejemplo Alcaraz, que pasa a ser, no es posesión el marqués de Villena, pero sí está sometida a un alcaide del marqués de Villena, con lo cual es una posesión, digamos, camuflada. Y, por supuesto, pues será Juan Pacheco el que construya las grandes fortalezas del marquesado de Villena, unas veces arreglando las antiguas y otras veces completamente nuevas. Ahí tenemos algunas. La Torre de Doña Blanca, que controla el acceso... la Torre Blanca, mal llamada de Doña Blanca, que controla el acceso a Jorquera, que también es una fortaleza natural importante, y que trae para construirla ni más ni menos que a Martín Sánchez Bonifacio, de la Escuela de Egas, de la Escuela Toledana de Arquitectos, que estaban trabajando en la Catedral de Toledo. O, por ejemplo, el Castillo de Jumilla, o Chinchilla, donde no se olvida en ninguno de ellos de poner sus blasones. Si alguno tenía blasones anteriores de otros señores, él los quita y coloca los suyos. El castillo de Villena será también otra de sus grandes realizaciones. Por supuesto, el castillo es muy anterior, tiene una gran parte que es musulmana y otra parte que se debe a don Juan Manuel, pero Pacheco pues reconstruye, por ejemplo, esta parte de la Torre del Homenaje, la parte alta de la Torre del Homenaje, añade unas escaragüitas, estos torreoncillos pequeños que se llaman escaragüitas, cubos redondos para evitar los impactos de la artillería, para que ya ha cambiado la táctica militar y ahora ya la artillería aconseja no hacer obras esquinadas, sino redondeadas para que resbalen los proyectiles. Este ya es prácticamente como lo deja Juan Pacheco a expensas de reconstrucciones posteriores. También hace una barbacana en la entrada, en fin, modificaciones más o menos visible. O el castillo de Almansa, donde también se acuerda de poner su escudo, respetando en cierto modo las obras anteriores, pero reconstruyendo, por ejemplo, la Torre del Homenaje, la parte alta de la Torre del Homenaje, donde coloca pues, unas bóvedas que algunos han pensado que es una señal de que había traído a Pere Conte, que es el arquitecto de la Lonja de Valencia, mayormente por esta escalera, que es una escalera de caracol semejante a la de la Lonja de Valencia. No necesariamente tiene por qué ser un artista valenciano, puede ser cualquier artista. Y al mismo tiempo, pues también hace una barbacana defendiendo esta entrada y eleva la Torre de Homenaje. Es decir, Juan Pacheco es el verdadero creador de lo que actualmente vemos en el castillo de Almansa.
por supuesto, también las hace en Alarcón y sobre todo en Belmonte. En Belmonte pueden ver esta muralla almenada con una rampa en talud en la parte baja, muros muy fuertes, cubos redondeados. Es decir, este castillo es totalmente nuevo, porque el que tenía don Juan Manuel está en la otra punta, está muy lejos de esta zona. Además, el castillo de Belmonte va a ser un castillo palacio, es decir, va a ser un castillo residencial. Lógicamente, aquí no escatima dinero y consigue un castillo pues, verdaderamente notable desde el punto de vista artístico, con escultura en madera y en yeso, con escultura en piedra en los cortejadores, en los ventanales, con mocárabes en los almizates del castillo y con unas techumbres verdaderamente llamativas, impresionantes, en los llamados, que no creo yo que lo sean, pero pueden serlo, dormitorios del marqués y de la marquesa. No sé yo exactamente cuál era la verdadera función, pero verdaderamente hay algunas que llaman muchísimo la atención por la riqueza y por la belleza que tiene esa decoración. En Garcimuñoz, las obras, no sé si sobre el mismo castillo de don Juan Manuel o en la otra punta, como yo pienso, se encargan a Martín Sánchez Bonifacio, el mismo autor que hizo la Torre Blanca de Jorquera y que a mediados del siglo pues, construye todo el castillo de nueva planta prácticamente, con las mismas características que hemos visto, ¿no? Con una ladronera, un matacán, estos son matacanes, y este tipo de barbacana se llama ladronera. Y un castillo con bajo en rampa o en talud y con cubos redondeados en las esquinas. También obra de Juan Pacheco. Con esto, estos castillos van a tener una prueba de fuego muy pronto con la Guerra del Marquesado, cuando Diego López Pacheco, hijo de Juan Pacheco, se ve obligado a enfrentarse a los reyes católicos, a Isabel la Católica, ni más ni menos, en defensa de la Beltraneja, personaje al que su padre pues, había difamado. Juan Pacheco fue el inventor del mito aquel de que la Beltraneja no era hija de Enrique IV, sino de Beltrán de la Cueva, uno de sus favoritos, y por lo tanto pues, no podía reinar, que es lo que le convenía a Isabel la Católica. Cuando llegan al poder los reyes católicos, ha muerto Juan Pacheco y su hijo tendrá que defender a la Beltraneja, le guste o no le guste. Y esto va a ser pues, prácticamente su ruina. Empieza una guerra tremenda, durísima, de 1475 a 1480, que empieza en Riópar, precisamente, un castillo ocupado por tropas del Marqués de Villena ilegalmente y que es desalojado por Jorge Manrique, uno de los capitanes de los Reyes Católicos. Y sigue por Alcaraz, donde se cerca la fortaleza de Alcaraz desde los ciudadanos de Alcaraz a petición de los Reyes Católicos. Lo primero que hacen los de Alcaraz, y que es lo que hará todo el mundo a partir de ahora, es pedir que se derribe su castillo, su alcázar. ¿Por qué? Porque un castillo es un símbolo del poder feudal, es un símbolo de esos señores que con derecho o sin derecho los están maltratando. Entonces, en el caso concreto de Alcaraz, aquí tenemos la carta firmada por el rey y la reina, donde dan permiso para destruir el castillo de Alcaraz, aunque ahora veremos que no debió destruirse del todo. Y conforme van tomando aldeas que estaban ocupadas por los pachecos, pues van destruyendo el castillo. En el caso de Munera, por ejemplo, el castillo de Munera, tenemos el acta de toma de posesión de Munera, destrucción de la horca, la picota y demás símbolos de jurisdicción de los pachecos y la destrucción del castillo. Lo mismo ocurre en Villanueva de la Fuente, o en el Bonillo no, porque no tenía castillo, pero Villanueva de la Fuente, el de Zuza también, parece ser que el castillo puede ser perjudicado. De todas formas, como he dicho, no debió de derribarse todo el castillo porque en el siglo XVII todavía se conservaban todas estas torres, según muestra un grabado del siglo XVII. Bien, es verdad que está un castillo muy aportillado y que no es un castillo perfectamente defendible. Y esto es lo que queda hoy en día de la fortaleza antigua de Alcaraz, que es muy anterior a los pachecos, pero que estaba dominada por los pachecos.
Desde ahí la guerra se extiende por todo el marquesado. Generalmente el modus operandi es el mismo. Los reyes han mandado cartas ordenando a los pueblos que se subleven contra el marqués de Villena y la mayor parte de ellos siguen a pie juntillas estas órdenes y cercan su castillo, donde hay un alcaide del marqués, que generalmente pues, se defiende como puede, algunos de ellos hasta la muerte. El caso, por ejemplo, de Gonzalo Soto, el alcaide de Gonzalo de Hellín, el alcaide de Almansa, que muere en el cerco, o Almansa. Al final, Almansa va a ser ocupada por tropas valencianas, por Gaspar Fabra, y poco a poco van cayendo todos los castillos, menos los más fuertes que había construido Juan Pacheco. Chinchilla, que necesita dos cercos de meses, con artillería, aunque hay que decir una cosa, la artillería es importante, pero lo que se llaman las lombardas es importante, pero es más importante todavía lo de siempre, el trabuco. Trabuco, que es una catapulta de tiro curvo que hace mucho más daño que la artillería, porque permite llegar dentro de la fortaleza, mientras que la artillería no pasa de los muros. Los que resisten también son todos los del Obispado de Cuenca, García Muñoz, Belmonte y Alarcón. Primero porque son más fuertes, segundo porque allí tiene Diego López Pacheco tiene sus mejores capitanes, como Pedro Baeza, que será el que mate a Jorge Manrique en las afueras del castillo de García Muñoz. El otro día vimos la cruz que marca el lugar donde cayó herido Jorge Manrique en una de las batallas campales que se produjo. Mientras tanto, hay algunos pueblos que se sublevan también que no eran villas, se sublevan buscando el villazgo, es decir, buscando la independencia respecto a Alarcón o respecto a sus antiguos señores o a sus capitales oficiales. Por ejemplo, Alarcón perderá todo el sur del término porque empezarán a hacer pues, pueblos nuevos como son Villarrobledo, que había sido de Alcalá, ahora era de Alarcón, o Villanueva de la Jara, o San Clemente, que ya era independiente, pero que van teniendo cada vez más fuerza. Al final llega la capitulación de 1480, es decir, el Tratado de Paz del marqués Diego López Pacheco y los Reyes Católicos. Como yo digo, en algún libro dije que tiene que ir a besar la mano de los reyes, aunque él hubiera preferido morderla. No tiene más remedio que firmar la paz porque está asfixiado por la superioridad de los reyes católicos, que además recurren a todos los trucos sucios que se puede uno imaginar. Y que al final pues consiguen que el marqués acepte, porque no tiene más remedio, un tratado que le quita prácticamente todo ese territorio, lo reducido, todo lo que está en blanco. La gobernación de Gaspar Fabra es un mercenario valenciano que trae tropas y se queda con Almansa y con parte de Jorquera por haber colaborado con los reyes. Y, bueno, esta parte se independiza totalmente y quedan en poder del marqués de Villena este territorio que es el de García Muñoz, Alarcón y Belmonte. García Muñoz, Alarcón y Belmonte, donde están los tres castillos más fuertes, y también Jorquera y Alcalá del Júcar y Jumilla. El resto del territorio que tenía el marqués de Villena ha desaparecido y ha pasado a ser realengo. Algunas de las villas emergentes, de las villas que han salido independientes, se fortificarán. Concretamente San Clemente ya tenía un torreón, ya tenía la torre, pero ahora la hará más fuerte, y Villanueva de la Jara pues, construye alrededor de la iglesia una auténtica fortaleza. Aunque la era de los castillos ha terminado. Prácticamente ni en la zona que queda para los reyes ni en la zona que queda para el marqués hace falta ya ninguna fortaleza, porque se ha implantado la paz de los reyes católicos y durante muchos años no va a haber necesidad de tomar ningún castillo ni de defenderlo. Es más, el propio marqués de Villena se retira, Diego López Pacheco, cojo, manco, porque estuvo en la guerra de Granada, perdió un brazo, al servicio de los reyes, pero ya no tuvo más remedio que ponerse a servir a los reyes. Se retira de Belmonte, no llega a vivir ya oficialmente en Belmonte, aunque pasa por allí, y crea su nuevo palacio en Escalona, donde él es duque de Santisteban, marqués de Villena y conde de Escalona. Y entonces allí creará una corte de una gran riqueza
económica y, bueno, allí se invierte casi todo lo que ha sacado el resto del marquesado. Lo mismo que hizo con Belmonte antes, ahora lo hará en Escalona, donde hay una corte humanista, empezando por Pedro Ruiz de Alcaraz, el famoso humanista, medio erasmista, es decir, no siempre ortodoxo, y ahí terminará sus días el marqués de Villena, Diego López Pacheco. Estos son detalles de la capilla del castillo de Escalona. Los castillos empiezan a decaer, empiezan a derrumbarse algunos de ellos, aunque aún a finales del siglo XVI aún se ven algunos castillos en los grabados de Anton van Wingarde que permiten ver que todavía estaban en pie y todavía estaban defendibles. Por ejemplo, el castillo de Almansa, que se ve perfectamente en un grabado, o el castillo de Chinchilla, por cierto, con una torre del homenaje enorme, que ya ha desaparecido ya, que tenía 30 metros de altura. Es decir, una torre impresionante, era la mayor torre del homenaje de todo el señorío de Villena. Todavía serán reutilizados como plazas de armas y como prisiones de prisioneros enemigos, el caso de Villena, por ejemplo, o el de Almansa, durante la Guerra de Sucesión. Ahí tienen ustedes el famoso cuadro de Balaca de la batalla de Almansa y ahí al fondo se ve el castillo de Almansa que participó de alguna manera en la guerra y que fue artillado y que fue provisto de medios de defensa por los generales de un bando y de otro, por el obispo Belluga, que era el general en jefe de las tropas borbónicas de Felipe V, y Mahony, un irlandés al servicio de Felipe V, o por el marqués das Minas, que era el general portugués al servicio del archiduque Carlos. Todavía en el siglo XIX, con las guerras contra Napoleón y con las guerras carlistas más tarde, estos castillos serán capaces de resistir asedios, aunque bueno, quedarán bastante maltrechos, ¿no? Sobre todo el castillo de Chinchilla, Chinchilla y Villena, donde los franceses volaron la torre del homenaje. Aquí tienen un diagrama, un gráfico hecho por un ingeniero español para acondicionar el castillo de Chinchilla al uso de la artillería y donde se ve perfectamente la enorme torre del homenaje que volaron los franceses en 1811, la de Villena igual en 1812. Es decir, todavía tenían una cierta peligrosidad y el enemigo pues procuraba eliminar problemas que tuviera. De todas formas, el mayor enemigo de los castillos vendría después con las reutilizaciones, por ejemplo, el de Chinchilla, que se dedicará a finales de siglo y ya durante todo el siglo XX se dedicará a penal. Aquí está el famoso penal de Chinchilla dentro del castillo, que será el que le dé una fama negra a Chinchilla, porque bueno, era horrible, sin agua, sin condiciones mínimas y con un frío que los presos morían, nada más pisar el castillo, muchos de ellos. Es decir, era verdaderamente infernal. Y con esto llego a la parte que decíamos ahora del estado actual de los castillos. Porque, como yo digo, ¿qué se puede hacer con un castillo en un pueblo? Bueno, pues esta mañana lo decía en la radio, un castillo es como tener a un abuelo en casa. Es alguien que nos habla de su pasado, que es el nuestro, y que, sobre todo, pues necesita atenciones y mimos. Porque, de lo contrario, pues puede pasar lo que acaba de pasar hace un mes en el castillo de Escalona. Aquí tienen ustedes, el castillo de Escalona era de propiedad privada, pero se abría. Esta foto es del año 44. Ese que ahí está ahí, tenía pelo yo entonces, ese de ahí soy yo. En un acto en el año 82 para conmemorar el centenario de don Juan Manuel. Entonces, este castillo, que verdaderamente es una preciosidad, ha sido propiedad privada hasta el año pasado prácticamente, en que el ayuntamiento decidió comprarlo y explotarlo desde el punto de vista turístico y hostelero, con tan mala suerte que cuando ya se las prometían tan felices, pues hace un mes se les ha caído una torre albarrana y hay otras dos que amenazan con hacer lo propio. Entonces, digo que cuando se restaura un castillo hay que tener mucho cuidado y hacerlo bien, pero sobre todo tener perspectiva de lo que se puede y lo que no se puede hacer. En este caso concreto no solamente se puede, sino que se debe hacer.
Ha habido mala suerte, pero se debe mantener la idea. El de Villena es un castillo que se ha musealizado con, digamos, yo creo que bastante bien, aunque, en fin, hay cosas que a mí me resinan. Por ejemplo, esta manía ahora de teatralizarlo todo, de hacer representaciones teatrales. Bueno, supongo que eso será bueno para el turismo, a mí no me gusta mucho, pero sí hay una idea muy buena que es la de conservar los elementos característicos, por ejemplo este aljibe, o por ejemplo las bóvedas almohades, que son visibles, además de otras muchas cosas, dentro del castillo de Villena. Además, el de Almansa, por ejemplo, el de Almansa han tenido el acierto de hacer una visita guiada, donde además tienen una visión de la arqueología del castillo, van viendo el castillo en sus diferentes fases y composiciones, y al mismo tiempo, pues, ahí tienen, por ejemplo, los distintos lienzos de muralla de varias épocas distintas, y al mismo tiempo, pues, algo más folclórico, pero que tampoco viene mal en un edificio medieval. Son, por ejemplo, estos armaduras y cacharros de hojalata, además, que recuerdan un poco las batallas medievales. Y han hecho un centro de interpretación que coincide además con el centro de interpretación que hay debajo, que es el de la batalla de Almansa, con lo cual la historia de Almansa está muy bien representada. El de Sas ha tenido una restauración bastante más discutible, pero bueno, no me voy a detener, pero en cualquier caso esta restauración ha levantado ampollas en algunos medios de comunicación de la provincia de Alicante. El Alarcón ha sido el acierto del siglo, ¿no? El parador de Alarcón, de la época de Fraga, cuando Fraga era ministro de Turismo, crearon un parador, la verdad es que tenían medios, tenían un sitio ideal, y le ha resucitado Alarcón. Ha resucitado, que era un pueblo que iba a morir, y ha resucitado, y bastante bien resucitado. Ahí tienen la torre del homenaje, donde ahora mismo pues, hay un comedor y, en fin, tiene, al lado hay habitaciones. Es un parador interesante. El comedor dentro de la torre del homenaje. En San Clemente han imitado el sistema y han dedicado la torre de San Clemente a museo etnográfico. El acierto ha sido el Castillo de Belmonte. El Castillo de Belmonte se restauró con mucha subvención por parte del Estado y creo que de la Junta de Comunidades, y Belmonte ha pasado de ser un castillo de cine en el que se han rodado películas desde El Cid Campeador hasta El Señor de los Anillos y otras muchas películas de ambiente medieval, a ser un lugar de alquiler para la BBC, como yo digo, bodas, bautizos y comuniones. Y ahí tenemos una de las salas, uno de los pasillos del castillo convertido en un comedor de lujo al que no le falta detalle. Y al mismo tiempo pues, han hecho un campeonato internacional de combate medieval que, curiosamente, pues a mí no me parece lo más interesante, pero es lo que más gente atrae. Y verdaderamente Belmonte va a ser más conocida por este campeonato de combate que por el propio castillo. El castillo de Belmonte, además, ha sido restaurado en un par de ocasiones. Primero fue restaurado por Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo, ya saben que fue la mujer del emperador Napoleón III y heredera del castillo, que llamó a Sureda, al arquitecto Sureda, que la restauró con unos criterios relativamente discutibles, pero que son los de la época. Son los criterios derivados de la escuela francesa de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc es el que falsificó la mitad de los castillos de Francia. Bueno, son, digamos, de una edad media ideal. En este caso no es demasiado falso el resultado de la decoración, pero bueno, que hay que tener en cuenta que esto, que parece medieval, no es medieval, esto es del siglo XIX. Lo que queda y es una cosa que a mí particularmente, no sé si yo lo hubiera hecho de otra manera, no está mal hecho, pero, por ejemplo, esta armadura mudéjar del siglo XV,
preciosa, pues la han acondicionado en un espacio del siglo XIX que imita los supuestos salones de Eugenia de Montijo, que no está mal, porque lo importante es que se pueda ver el castillo. Pero yo hubiera hecho una decoración más acorde con los orígenes del castillo. Claro está que el siglo XIX también es historia, lo mismo que lo es el siglo XV, y sobre todo es historia del castillo. Y además lo ha hecho el dueño, que es el que tiene la última palabra. Han metido también pues, el consabido Museo de Armaduras, como es natural, y toda este ala, por ejemplo, corresponde a la restauración de Sureda, pero no se nota demasiado. Y este es el artesonado del techo de uno de los pasillos. En Belmonte, inspirándose en la restauración esta, han hecho además algo imposible. Han restaurado un palacio que no existe. Bueno, que no existe, que sí existe, evidentemente. Lo que ocurre es que del palacio que hizo don Juan Manuel no quedan más que los restos de un palacio de yeso y de mampostería que no iban a ningún lado, porque Juan Pacheco le cedió el palacio de don Juan Manuel, se lo cedió a un convento de monjas que había fundado don Juan Manuel en la Alberca, y a partir de entonces pasó a ser convento. Y ahora, pues lo que queda es parte del convento de la época de Diego López Pacheco. Ahí tiene unos arcos y unos escudos que son los de Diego López Pacheco, no son los de don Juan Manuel, y un convento que es del siglo XVI, que no es el del siglo XIV de don Juan Manuel. Pero han hecho un hotel con spa y con restaurante, y bueno, pues está contribuyendo a levantar Belmonte exactamente igual que ha hecho el castillo de Juan Pacheco de Belmonte. Desde luego, mejor que García Muñoz. García Muñoz pasó fue cedido, una parte del castillo fue cedido como iglesia, toda esta crujía, esta parte del castillo, fue cedida en el siglo XVII a la iglesia para hacer una iglesia porque se había derrumbado la iglesia vieja, la iglesia de San Juan. Y entonces hicieron aquí una iglesia utilizando toda una ala del castillo. El resto pues quedó hundiéndose a pedazos y en el siglo XIX se convirtió en cementerio. El Marqués de Villena lo cedió para hacer cementerio. Hay por ahí un reportaje, ¿cómo se llama? Un documental de Saura, que tuvo la ocasión de ver el castillo en los años 50, cuando era cementerio, verdaderamente tétrico. Todos estos vanos, estas ventanas llenas de ataúdes y de cadáveres y demás, y el suelo del castillo igual. Después, pues ha sido restaurado de una manera, yo diría que peculiar. En fin, yo no estoy en contra de la escultura futurista, pero hubiera preferido que lo hicieran en otro sitio, porque, en fin, todavía aquí, dentro del castillo medio, pero hacer esto que parecen secadores de pelo, delante de una portada preciosa, pero preciosa, de las más bonitas de España, del siglo XV, pues a mí no deja de llamarme la atención. Y bueno, por lo menos hay una ventaja, Gracias a esta restauración se puede visitar el castillo. Se puede visitar porque antes no había forma de subir a las almenas, de subir a los adarves, y bueno, alguna ventaja tenía que tener. En la Mancha del Júcar de Albacete pues se ha restaurado la muralla de Jorquera, el castillo de Alcalá del Júcar, que estaba derruido, como casi todas las fortificaciones, y la Torre Blanca de Jorquera, donde se ha hecho pues, un pequeño museo etnológico. De todas formas, el castillo de Jorquera es que es demasiado grande y demasiado difícil para una restauración eficaz. En Carcelén se ha hecho muy bien con el castillo de Carcelén de Sancho Manuel, restaurado luego por sucesivos señores, y se ha hecho un pequeño museo con una biblioteca, sala de exposiciones y museo etnográfico. El castillo de Hellín ahora se está estudiando, porque el castillo de Hellín es muy complicado de recuperar, está diseminado y además está en una zona que es difícil de restaurar. Se han hecho recuperaciones en 3D,
pero ni siquiera sabemos cómo era el castillo de Hellín. O mejor dicho, hay algunos documentos. Es de los pocos que tenemos documentos de cómo era el castillo. Tenía 2 recintos. Sabemos que tenía una calongía o caloquia, o celoquia también se llama, que es la torre principal con una explanada, el núcleo del castillo, porque hay una toma de posesión por Juan Pacheco donde se va describiendo poco a poco la entrada al castillo. Se han hecho restauraciones y últimamente se están excavando los muros del castillo y demás, con vistas, yo creo que más que a la recuperación, al conocimiento de lo que puede aportar para la historia de Hellín y para la historia de España el castillo de Hellín, que seguramente aportará bastante. Y por último, pues tenemos el castillo de Chinchilla, un castillo vacío que en los años 70 del siglo XX se pensaba convertir en albergue o en parador de turismo, pero que ha resultado un bocado demasiado duro para el ayuntamiento y no teniendo... Es el gran problema que tienen la mitad de estos castillos, que los ayuntamientos tienen la fuerza que tienen económica y no pueden meterse en empresas demasiado caras. Y la administración central pues tampoco tiene un gran entusiasmo por protegerlo. De forma que ahora mismo para entrar al castillo pues hay que pedir las llaves, hay que entrar con mucho cuidado porque puede llegar a ser peligroso. Claro, pensen aquí estaba la torre del homenaje. Todo esto era la torre del homenaje. Esa torre de 30 metros de alta. Y la torre no está, pero muchas de las piedras sí están por el suelo. Entonces, y aparte, aquí ha estado el penal de Chinchilla. Esto está lleno de hoyos, agujeros y no está muy decente para una visita. Con todo, vamos, yo he entrado y es muy disfrutable, ¿eh? El recorrido por las almenas y el ver los aljibes del castillo y demás merece mucho la pena. Además, se le ha hecho ya una entrada, aparte del puente levadizo, que está al otro lado, otro puente levadizo en la parte contraria, que permite un acceso mucho más seguro y más fácil. Bueno, y yo creo que con esto ya han tenido ustedes una idea suficiente y no me queda más que volverles a agradecer y ver si tienen alguno de ustedes alguna pregunta que les pueda aclarar. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo. Hoy he dormido ya todo el mundo. Buenas tardes y muchas gracias. Cuando vamos a Tomelloso está la autovía de los viñedos, ¿no? ¿La autovía de? De los viñedos. Sí. Le voy a dar unas pocas vueltas para... Cuando vamos a Teruel está la autovía Mudéjar, ¿no? En la costa está la autovía del Mediterráneo. Entonces, aquí nosotros tenemos una que es la A31, que tiene el castillo de Chinchilla, castillo de Almansa, castillo de Villena, castillo de Sas, los ha dicho usted, castillo de Petrel y el castillo de Alicante. Entonces, mi propuesta es tan simple como que se cambie ese nombre de la A31 a Autovía de los Castillos. Si hay por aquí alguien político que me oye, gracias. No sé si nuestro conferenciante se te ha olvidado podrá hacer una. algo. Ahora mismo la autovía 322, la carretera 322, la de Albacete a Jaén, le van a poner el nombre de Andrés de Vandelvira, porque une Alcaraz, que es la patria chica y tiene muchas obras de Vandelvira, con Úbeda y Baeza, y Jaén, que es donde están las principales obras de Vandelvira. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Levantan la mano y me acerco con el micrófono. ¿No? Pues me subo entonces al escenario. Como le dirían en mi pueblo, las señoras de mi pueblo, qué gusto da oírle. Que, por cierto, soy de San Clemente y me ha hecho mucha ilusión ver la Torre Vieja incluida en la conferencia. Pues yo creo que esta tarde, ni viendo uno de los mejores reportajes sobre la Edad Media y sobre los castillos, hubiéramos aprendido tanto como esta tarde. Así que muchísimas gracias. Le voy a pedir a Juanjo, a nuestro presidente, que nos acompañe en el escenario porque queremos hacerle entrega de un pequeño detalle
en agradecimiento a que haya atendido tan amablemente la llamada de Aluex. Bueno. Mientras se hacen la foto, les recordamos que la semana que viene regresaremos con una nueva conferencia que estamos seguros que les va a interesar muchísimo porque viene con el nombre de la seguridad social y las pensiones son un derecho, no un privilegio, y para ello contaremos con la presencia de María José Romero Ródenas. Gracias por su compañía a todos y buenas noches.